y tú tampoco lo hagas. Es una organización internacional que se aprovecha de los gobiernos para tomar el control total de las instituciones del Estado y con impunidad llevar a cabo actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y mantener su propósito común, eternizarse en el poder por una parte y desestabilizar a los aliados de Estados Unidos en la región mediante la explotación del descontento social. Esta empresa criminal dirigida por Venezuela y sus aliados regionales incluye el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, populistas radicales como Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa de Ecuador, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional de El Salvador y la guerrilla colombiana. Douglas Farage así la ha definido, al tiempo que afirma que la expansión de esta empresa criminal tiene efectos significativos y duraderos para los intereses de la seguridad de los Estados Unidos y para la estabilidad de la región. Advierte Farage, además, que mientras el mundo está pasando por un momento muy delicado, ocupados en atender lo relativo a la pandemia del COVID-19, el país del norte se mantiene distraído ante la proximidad de las elecciones presidenciales, una situación que en su opinión está siendo aprovechada por las fuerzas del eje del mal para avanzar y ganar más espacios. No callaré, conversa hoy con Douglas Farage, consultor y analista de seguridad nacional y presidente de IBI Consultants, una empresa que brinda servicios estratégicos en el campo de la seguridad nacional. Además, él es periodista galardonado y autor ya de varios libros. Bienvenido, doctor Farage, de nuevo. Y para empezar esta entrevista, le quisiera comentar un poco que a mí me ha parecido muy adecuado la definición que usted le ha dado a la empresa criminal conjunta bolivariana, porque sin duda que es una organización criminal con vínculos gigantescos, internacionales. Bueno, y usted afirma en un artículo que leí recientemente que le hiciera además la entrevista a Maybor Petit, usted afirma que mientras el mundo democrático está actuando contra el COVID-19, bueno, este es el mal, lo aprovecha para desestabilizar, para avanzar, para arremeter contra las instituciones y para retomar espacios que quizás haya perdido. ¿Usted nos puede ampliar un poquito más esta información, esta perspectiva suya? Bueno, muchas gracias por tenerme otra vez en el programa, siempre un placer. Yo creo que lo que tenemos que entender es que las tendencias totalitarias de algunos gobernantes de la región, además del crimen transnacional, son muy rápidos en reaccionar a las nuevas circunstancias. Entonces vemos que el crimen organizado ahora entiende que las fronteras están casi sin cuidado, por lo menos de tierra y todo. No hay mucho control porque la policía está en otra cosa, el ejército está en otra cosa. No hay mucha aduana, entonces se puede aprovechar para mover gente, armas, cocaína, lo que sea, ahí en esos espacios. Y además han entendido que en un estado débil, ellos hay que aprovechar los espacios para cerrar casos judiciales, para hacer muchas cosas, porque están viendo que los sistemas que no funcionan, donde ellos pueden meter un poco de dinero, un poco de presión, ganan mucho más que en tiempos, digamos, normales. Y a la par de eso tenemos algunos gobernantes como Nayib Bukele en El Salvador, como Daniel Ortega, como Nicolás Maduro, como Bolsonaro en Brasil, que están tomando acciones realmente hacia el autoritarismo aún más. O sea, Nicolás Maduro ya es autoritario, pero digamos Nayib Bukele y otros están tomando pasos gigantescos hacia formar un Estado, a desmantelar el Estado de Derecho en nombre de combatir el coronavirus, que es para mí tremendamente preocupante. Ahora, fíjese, usted está nombrando seguidamente a Bukele, y Bukele quizás era la tercera vía que había visto los Estados Unidos para retomar la democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usted lo identifica con grupos, digamos, corruptos, e incluso lo ha asociado al interinato venezolano, asesorado por personas ligadas al interinato venezolano, que usted no los ve del todo íntegro. También me encantaría que nos ampliara un poquito de esto, ¿no?
Bueno, yo creo que Nayib Bukele se vendió como la tercera vía exactamente como tú lo dices, ¿no? O sea, el Frente Farabundo Martí había fracasado, Arena de la derecha también había fracasado y estaban desgastados. Entonces nació la esperanza de una tercera vía. Lo que mucha gente no entendió en ese momento es que no era tanto un modelo nuevo, sino en un sentido democrático, de abrir espacios nuevos, de hacer una cosa moderna, sino una manera, sino con el conocimiento del presidente Bukele, de juntar varios factores del crimen organizado bajo un mismo techo. Entonces, si vemos quién es el hombre fuerte del régimen ahora que manda mucho ahí dentro del círculos de poder de Nayib Bukele es José Luis Merino, el ex comandante del Frente Farabundo Martí, íntimamente ligado a las FARC, íntimamente ligado a Iván Márquez, el comandante de las disidencias de las FARC, con Nicolás Maduro, con Tarek El Aissami, etc. Entonces, en ese entorno hay mucho problema de criminalidad, de muchas otras cosas que uno dice, lamentablemente, yo creo que la idea de tener una tercera vía por medio de Bukele es un fracaso, es un espejismo. Pero fíjese, también hay informaciones que revelan, usted mismo también lo ha dicho, que aparentemente personajes muy ligados al interinato venezolano están precisamente asesorando al señor Bukele e incluso dicen que esconde cifras o recomiendan esconder cifras del COVID. O sea, es que no solamente es falso que Bukele sea una tercera vía, sino que también el interinato venezolano pareciera que es falso, que es más de lo mismo. Yo diría que es más de lo mismo, ¿no? O sea, por eso digo, ha logrado en el vacío ideológico que existe hoy en día, hay gente de digamos, los peores elementos de Arena, de la derecha, están íntimamente conectado con Bukele. Los círculos más íntimos del Frente Farabundo Martí de la izquierda también están. La gente del expresidente Saca, encarcelado por haber robado más de 400 millones de dólares, íntimamente ligado al gobierno de Bukele. Entonces, más de que crear una nueva fuerza limpia, ha juntado los peores elementos de todos los antiguos sectores para crear una cosa nueva, pero diría yo un monstruo, no una cosa democrática que es nueva y interesante. ¿Cómo se combate este monstruo, señor Fara? ¿Cómo se puede combatir un monstruo que tiene tentáculos en todas partes, que además se disfraza, como usted ha dicho? Fíjese, Bukele se le tiene como, bueno, como una salida democrática y resulta que, como usted dice, está rodeado de lo peor, ¿no? Se disfrazan, se cambian, se mutan. ¿Cómo se combate un monstruo de esta naturaleza? Bueno, yo creo que en términos de los bolivarianos, es fundamental entender, yo creo que ha sido un error, digamos, de la política de Estados Unidos y muchos otros, de ver a Venezuela como un problema aislado. O sea, lo que pasa en Venezuela lo tienen aislado de lo que pasa en Nicaragua, que tienen aislado de lo que pasa en Bolivia con Evo Morales, que tienen lo que era Rafael Correa en Ecuador y Desi Bauersi en Surinam. O sea, lo ven cada uno por aparte como si fueran problemas diferentes, cuando en realidad es un conjunto de estados criminalizados trabajando no como una máquina, pero cada cual con su tarea que puede ayudar a los otros cuando sea necesario, cuando uno se reprime en un lugar, pues pasan a otro lugar. Entonces, el primer paso es entender lo que es, que cada cosa no es una cosa aislada, que las disidencias de las FARC no son un problema de Colombia, sino un problema de Venezuela y la región, de narcotráfico, de tráfico de oro, etcétera, etcétera. Y entender que también ellos tienen una gran capacidad de adaptación. Ahora ganan, yo creo, mucho más por el oro ilícito que por la cocaína, ¿no? O sea, ellos se dieron cuenta de cómo iba a ser el mercado, tiran por un lado, tiran por otro lado con una flexibilidad alarmante, con el apoyo de otros estados fuera de la región, principalmente Rusia, que da mucho apoyo en ciertas cosas, Irán, que ha salido otra vez cabeza en alta dando gasolina a Nicolás Maduro y todas las cosas. O sea, hay una red de países, digamos, sancionados que se apoyan mutuamente y con eso ganan mucho. Entonces esto me da pie a otra pregunta. Alex Saab pareciera que es la bisagra en los negocios de todos estos países que usted me está diciendo, narcotráfico,
tráfico ilegal del oro, gasolina, y además lo vemos cuando lo capturan y se lo pelean prácticamente todos los países, ¿no? Sí. Mi pregunta es, de ser efectivamente deportado, o no sé si la palabra es deportado a los Estados Unidos, eh, la información que tiene es tan importante que puede ayudar a conocer más esta empresa criminal bolivariana. Sí, yo creo que en los modelos que hemos hecho, hemos desarrollado de los grupos criminales transnacionales, yo hace unos años desarrollé un modelo donde hay fixers, super fixers y shadow facilitators. O sea, los fixers son la gente local que hace crimen ahí, super fixers, sí. Nivel internacional, shadow facilitators, que ayuda a muchos grupos. Alex Saab es un shadow facilitator. Él es uno que por dinero ayuda a quien sea a hacer lo que ellos creen necesario. Y para mí lo fundamental en desarticular estos grupos es enfocarse en los shadow facilitators. Los fixers hay miles. Puedes desmantelar y nunca llegar a nada. Alguien como Alex Saab puede ser fundamental en desbaratar no solo una empresa criminal, sino varias empresas criminales, donde él mismo, como tú dices, es la bisagra entre todos, ¿no? O sea, él maneja todo, no por ideología, simplemente por dinero y por ser bueno en lo que hace. O sea, tiene los contactos, hace lo que dice que va a hacer, entonces junta alrededor suyo un montón de grupos criminales donde ellos mismos tal vez están enojados entre ellos mismos, se pelean entre ellos mismos, pero Alex sabe, y gente como él, como Victor Bout, el ruso que vendía armas en todo el mundo, es una persona que puede trabajar con todos los grupos independientemente de la ideología o las peleas internas. Ahora, le voy a hacer una pregunta que me la hago todos los días. ¿Él va a llegar vivo? ¿O hay... No, sí, no, yo me río solo porque sí, es una pregunta real donde no sabemos, ¿no? O sea, yo creo que la alternativa es, para él son o salir a Rusia a otro lugar donde estaría a salvo, pues están trabajando mucho en eso y él ya parece que pagó varios millones por adelantado los abogados para comenzar su no extradición a Estados Unidos. Estados Unidos que está presionando mucho, o que todo el mundo decide que mejor esté callado y desaparece y está. Yo no creo que hay muchas alternativas para él. O sea, que podría suceder que no fuera extraditado a los Estados Unidos. Podría pasar. Yo creo que si los rusos y los iraníes y los venezolanos veían que eso fuera una posibilidad real y a punto de suceder, su vida estaría realmente en peligro, porque en ese momento más fácil que no pueda hablar que dejarlo salir y hablar. O sea, no digo que pase eso, pero yo diría que las probabilidades subirían mucho en ese caso. Sería un golpe muy duro para la justicia norteamericana. Claro, o sea, pero... quedaría muy mal el gobierno de Donald Trump, de verdad. O sea, bueno, si yo creo deja... que si muere en una cárcel en Cabo Verde, pues el problema va a ser para Cabo Verde. Claro, o sea, pero va a ser si lo asesinan, sí. Porque eso sería asesinarlo. Sí, pero, tú dices si lograra salir a Rusia o otra parte, sí, eso sería una humillación enorme. Humillación gigantesca. Pero el dinero pues puede hacer maravillas en muchos casos, ¿no? Bueno, hemos visto cómo hace cosas muy malas en muchos casos. Mire, ayer, creo que fue ayer, sí, ayer vimos un decomiso en el estado de Florida de una flota de más de 80 vehículos que iban a Venezuela y que según todas las informaciones fueron comprados por el hombre más buscado de los estados de la justicia norteamericana, que es Raúl Gorrini. ¿Cómo es posible que todavía con las sanciones que tiene, con que es el hombre más buscado, con las sanciones que tiene Venezuela, haya empresas, comercios, como se quiera llamar, que vendan vehículos a un hombre sancionado y buscado como Raúl Gorrín? ¿Cómo es posible que eso suceda en los Estados Unidos? Bueno, primero usa siempre muchos testaferros y otras cosas, ¿no? O sea, hay maneras de esconder cosas que parecen legales que son ilegales. Pero a la vez hay que reconocer que hasta hace poco
hace unos 2 años, el esfuerzo en Estados Unidos para juntar datos, para realmente atacar a fondo estos grupos, fue mínimo, ¿no? Cada caso que se daba, hay un caso acá, lo vamos a condenar por lavar, por Nicolás Maduro. No hicieron preguntas ni en juicio ni aparte con quién más trabajaba, cómo la estructura, la red, etc. Entonces teníamos un montón de estilos de información que nunca se cruzaban. Ahora eso ha comenzado a cambiar un poco y por eso estamos teniendo más datos. Pero hay que reconocer, mira, la revolución bolivariana lava su dinero en Estados Unidos, lava su dinero en New York, Imagínese usted. en Miami, en California y en Texas, sin duda alguna. Nosotros ya, empresas ya desarticuladas, pero de Alba Petróleos, de José Luis Merino del Salvador, lavando varios miles de millones de dólares, haciendo una red de empresas en Nevada. ¡Pum! Todos con el mismo nombre, Alba Petróleos, o sea, ni se trataron de esconder, porque en ese momento no había orden todavía de sancionarlos, pero... Y no será también, discúlpeme, que sabe que hay gente que se puede comprar en los Estados Claro. Unidos. Mire, el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos en Estados Unidos son estados como Delaware y Nevada, donde literalmente uno puede llamar y decir, yo quiero formar una empresa que se va a llamar Mickey Mouse. Ah, ok, Mickey Mouse. ¿Quién es el presidente? Donald Duck. Ok, Pato Donald como presidente. No te hacen más preguntas que eso. ¿Eso qué es? Lavado. O sea, entonces claro. Estados Unidos tiene grandes charcas en sus regulaciones en cuanto a eso. Le quería preguntar, esta empresa criminal bolivariana, como usted la define, ¿tiene lazos, nexos, sinergia con el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la recién fundada Internacional Progresista? Le pregunto, ¿son más o menos, están unidos en lo mismo? Bueno, yo diría que hay grados de separación, o sea, muchos de eso nace en el Foro de Sao Paulo, sin duda. Y si uno analiza y ve lo que hace el Foro de Sao Paulo cada año, especialmente este último año, hay un montón de grupos pequeños que salen de ahí, pero dan lugares seguros para que todo el mundo se puede juntar sin tener que preocuparse por su seguridad, intercambiar ideas, trazar estrategias y todo. Entonces, lo que salió en Colombia, Ecuador, Chile, después, en el año pasado, las manifestaciones violentas que salieron ahí, la estrategia nació en el Foro de Sao Paulo, sin duda, eso sabemos, porque ahí es donde se podían bajar la idea de tomar las manifestaciones, digamos, legales, reales, y darle un torno violento basado en los cuadros entrenados por las FARC durante mucho tiempo. ¿Y qué relación tienen todos esos grupos con este reciente que hemos visto en los Estados Unidos, Black Lives Matter? Bueno, yo creo que Black Lives Matter o sea, es básicamente, hasta donde yo sepa, autónomo, ¿no? O sea, no debe tener, siempre hay relaciones con los grupos Antifa y diferentes grupos a las márgenes de la cosa, pero yo creo que lo que estamos viendo en Black Lives Matter ahora es un fenómeno muy interesante con un apoyo bastante amplio en muchos sectores del país que no están en su grueso vinculado con estos otros grupos. Pero ellos, oímos la entrevista que le hicieron a dos de sus líderes, mujeres por cierto, y comentaban que ellas son marxistas, entrenadas en el marxismo, así lo decían. Hay mucho marxista, bueno, no muchos porque es un grupo bastante pequeño, pero sí hay gente, Angela Davis, muchos que se autoidentifican como marxistas, pero yo no creo que el Black Lives Matter movement es eso, ¿no? Yo creo que hay gente que ha estado en la lucha desde los años 60, que son marxistas y ven tal vez un momento para aprovechar y entrar en cierta cosa, cierto espacio donde la gente está más dispuesta a repensar el sistema que antes, pero no creo que hay una relación tan fuerte entre esos grupos. No, yo se lo pregunto porque, bueno, a uno le llama poderosamente la atención eso mismo que usted me comentaba anteriormente, las protestas el año pasado en América Latina y ahora estas protestas que no fueron pequeñas, pero fue a 29 ciudades norteamericanas, ¿no? Destrozos realmente importantes, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿tendrá todo esto que ver con la brisita bolivariana? Porque
El eje del mal es el eje del mal. Y Pues, todos los malos se unen. yo creo que en muchos de los grupos que estamos viendo existe la idea de tomar protestas legítimas, grandes, que normalmente sean pacíficas y hacerlos violentos. Lo que hemos visto especialmente en Chile, donde teníamos muy buen acceso a la información, donde la gran mayoría de la gente salía a protestar como cosa legal, como cosa decente en toda la democracia. Y después queman 70 estaciones de metro. Sí. Aquí es un grupo de 5 personas, pero causa ya la alarma y después se vuelve otra cosa. Igual en Ecuador, cuando van a quemar en Quito y tiene que retirar el gobierno a Guayaquil. Entonces yo creo que en estos grupos en estos movimientos hay grupos a la margen, porque yo creo que la mayoría de las protestas en América Latina también eran legítimas, basado en una cosa real, ¿no? Pero hay grupos que saben y yo hablé con gente entrenada en Irán, específicamente en esta cosa de cómo tomar una manifestación pacífica y hacerla violenta. Es una cosa de doctrina de diferentes grupos para crear el caos y deslegitimar la protesta normal. Sí, pero claro, efectivamente que esas protestas estaban basadas en peticiones, digamos, legítimas. Pero tenemos que recordar que en el año 2010 habían 14 presidentes que eran pertenecientes al Foro de Sao Paulo, o sea, una izquierda que ahogó a los países, que corrompió a sus estados, que se llenaron los bolsillos, algunos de ellos, muchos, la mayoría salió por el voto popular, es decir, el voto popular no les dio su confianza de nuevo, pero ahí se quedaron, ahí está el germen, lo destruyeron todo y los que vienen tienen que reconstruir el desastre que hicieron. Entonces es muy difícil. No, y eso crea un ciclo que hemos visto mucho en América Latina, donde entran grupos que roban, que destrozan, y después viene el gobierno a recomponer eso. No es posible en 4 años y sin un sacrificio del pueblo. Entonces ellos mismos se vuelven sumamente... el pueblo se enoja con ellos también y crea un ciclo muy, muy vicioso porque uno no puede tener una vida política larga tomando decisiones difíciles. Y yo reconozco, yo creo que gente como Lenín Moreno en Ecuador ha tratado de hacer eso saliendo de los brazos de Rafael Correa, tomó la decisión y ha tomado muchas decisiones muy difíciles que para mí yo creo que su carrera política ya se acabó, ¿no? Porque tuvo que tomar decisiones que sabía que no iba a ser del agrado, pero a largo plazo, pues así es. O sea, tiene que ser. Yo no sé si se acabó la carrera política de Lenín Moreno, pero ojalá que se haya acabado la de Rafael Correa, que es lo que me atemoriza. Bueno, que pueda volver, como puede volver Evo a Bolivia. Exacto. No, y ellos creen, yo creo que hay de los bolivarianos cierta estrategia bueno, yo creo que de Lenín Moreno no era estrategia, yo creo que Correa pensó que él iba a seguir como del papel bolivariano. Pero Evo yo creo que sabía que se había acabado, que venían días muy difíciles, entonces fue con la idea de retomar el poder cuando otros hayan tomado ya las decisiones muy difíciles y él vuelve como el héroe, el mártir, y recompone todo y sigue adelante. Yo creo que eso es sumamente factible y planificado. Dios mío, ojalá que no sea verdad. Mire, ya estamos terminando y yo quiero venir al caso de Venezuela. Nicolás Maduro tiene precio su cabeza, tiene una investigación por narcoterrorista, una acusación por narcoterrorista. 60 países o casi 60 países no le reconocen, pero está ahí, sigue ahí. ¿Qué pasos hay que dar para poder sacar a Nicolás Maduro de Miraflores? Es una pregunta muy difícil, lo sé. Bueno, yo no creo que es difícil de que tomen las decisiones necesarias. Yo no creo que realmente es tan difícil. Yo digo exactamente lo que tú dices de Maduro, de Daniel Ortega, ¿no? O sea, con un país aún más chiquito, más pobre, con muchos más, bueno, no más asesinos, pero con un montón de asesinados encima también, y con una vicepresidenta y su esposa que es terrible, han violado derechos humanos. Yo creo que vuelvo a lo que dijimos al principio, hay que reconocer que es un proyecto en conjunto.
y atacando a Venezuela aisladamente de lo que pasa en Nicaragua no tiene sentido porque se va a oxigenar. Y sin reconocer el papel que juega principalmente Rusia, pero también China, los bancos, etcétera. Cuando por fin Estados Unidos sancionó a Rosneft de petróleo en Venezuela, ahí sí les acabó la gasolina. Pero tardaron cuántos años en tomar esa decisión. Y con el precio de oro arriba y todo, no estamos en capacidad de monitorear la venta de oro y los otros minerales. Entonces yo creo que hay que tomar varias acciones en conjunta contra varios actores de ellos al mismo tiempo. O sea, en vez de ir uno por uno, bueno, vamos a agarrar a Douglas, después vamos a... No, cerrar el cerco y cortarlo, y Maduro no puede aguantar eso. Claro, es un poco lo que hemos dicho de que no podemos solos y de que mientras ellos actúan de manera coordinada e internacionalmente, cada país de América Latina ha tratado de defenderse por sí solo, solito, localmente. Es más o menos lo que me quiere decir, ¿cierto? Sí, además Europa ha presentado un hueco enorme, ¿no? Especialmente España, donde sigue con un gobierno o sea, mucho dinero de Maduro y de los bolivarianos está en España y Portugal. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, y nadie toma la decisión de cerrar esas cuentas. Además sabemos que hay una alianza entre Maduro y Podemos. Eso está clarísimo. Correcto. Sí, no, entonces, como siempre hay huecos así, eso es lo que les da el oxígeno, porque, y además yo creo que Estados Unidos, Europa, los aliados, Canadá, no han hecho un papel efectivo de poder realmente dar la narrativa de Nicolás Maduro y de Venezuela. No hay un enfoque sostenido sobre el costo humano de lo que está pasando. Usted ha dicho que el diagnóstico está mal hecho. Usted lo ha dicho. Sí, el diagnóstico está malo. Y si el diagnóstico está malo, la cura para la enfermedad, pues no sirve. No puede ser, sí, así es. Porque el diagnóstico está malo. Ajá, entonces, si usted se sentara hoy con Donald Trump, vamos a suponer, usted se sienta hoy y Donald Trump le dice, mire, como consejero, como consultor, quiero que me dé su opinión, ¿qué debe hacer mi gobierno? ¿Qué le diría a usted? Yo sé que existe mucha información financiera de estos grupos en Estados Unidos y en otros países. Y Estados Unidos, en ese sentido, tiene muchas herramientas que no ha utilizado. Porque todo esto es para ellos es cuestión financiera en este momento. Necesitan cierta cantidad para sobrevivir y un poco más para robar. Entonces, hay que ir quitando los márgenes. Entonces, yo diría el ataque económico financiero contra sus estructuras financieras en conjunto. Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Evo Morales, Correa, que robó un montón de dinero, los bancos en Suiza, donde sabemos que está el dinero, los bancos en Francia, los bancos en España, los bancos en Portugal. Eso sería mi enfoque, porque eso es lo único que les importa. Que sufre el pueblo, ¿qué les importa a estas alturas? Que los hospitales no funcionan, ¿qué? Que no hay medicinas, nada. El dinero para su sobrevivencia es lo único que les importa. Y eso es ahí donde tenemos herramientas que todavía no hemos utilizado ni para comenzar a rastrear el dinero. Y entonces eso sería mi respuesta. Muy bien. Ahora, en el caso de Venezuela, vamos a suponer que eso se da y se agarra a los testaferros y se congelan los bienes que se han robado, que se lo han robado todo, se robaron todo el país. Pero no tenemos ejército, no tenemos una fuerza armada organizada. La cúpula, yo no voy a decir que todos los militares son corruptos porque es una falacia, pero la cúpula es corrupta y ya hemos visto a Padrino López, el ministro de la Defensa, decir que mientras haya una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la oposición nunca llegará al poder. Yeah. ¿Qué hacemos los venezolanos que no tenemos armas, sino que tenemos pitos y banderas? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que la idea de ir tras las estructuras financieras sería tener una cantidad de dinero para cuando caigan, porque con eso yo creo que sí caen, para poder inmediatamente comenzar a rehabilitar, porque el gran problema, a mi criterio, que va a enfrentar Venezuela después, o sea, día después de Maduro, es exactamente lo que tú dices: no tiene ejército, no tiene inteligencia, no tienen policía, no tienen nada. Pero además me pregunto, y disculpe que lo interrumpa, señor Farah, además me pregunto, ¿hay desconfianza con la oposición? Con el interinato hay desconfianza. Claro. Y la tiene los propios Estados Unidos, aunque no lo diga abiertamente. Sí.
No, Usted, pero usted, el problema va a ser la cúpula nueva y además va a ser que el ELN, las FARC, y todos los grupos armados que controlan grandes cantidades de territorio venezolano donde hay mucha riqueza, ¿quién va a retomar esos territorios? Porque si no, esos grupos se van a autofinanciar de aquí hasta por 100 años. Entonces, tendría que ser una acción conjunta con Colombia, por ejemplo, con el gobierno colombiano, con la Fuerza Armada colombiana. yo creo que el primer paso sería un refuerzo a las fronteras de Brasil, Colombia, Guyana, y en eso necesitan mucha ayuda. Colombia sabe cómo hacerlo, Brasil sabe cómo hacerlo, Guyana está un poco a la margen de tener esa experiencia. Pero yo creo que lo primero es encerrar esos grupos dentro de Venezuela para que no tengan el paso libre a los otros países y de ahí ir desmontando. Pero sí, eso va a ser un proceso muy complejo y de muchos años. Hay que reconocer que eso no va a ser una cosa fácil. El gobierno que entre va a descontrolar Caracas y de Ay, ahí poco a poco tiene que extenderse. Usted sabe qué pasa, señor Farab, que los venezolanos se están muriendo de hambre. Sí. Que el 80%, según los últimos estudios, no tiene para comprar la cesta básica. Yeah. Tenemos un pueblo no solamente desarmado, sino hambriado, claro. sin medicina. No sabemos realmente qué pasa con el COVID. No tenemos ni la menor idea. Entonces, cada minuto que pasa se cuenta en vidas. Sí, no, sin duda. Ahí se cuenta en vidas. Y además, cada minuto que está Maduro en el poder, yo siento que es una amenaza cada vez más cerca a la seguridad norteamericana y, por supuesto, de todo el continente. Es un tema complicado y es un tema que hay que verlo en toda su dimensión, ¿no? Como dice usted, es un tema con aristas en todas partes. Y bueno, tratarlo, yo creo que lleva no solamente la voluntad de los Estados Unidos, sino la voluntad de todos los países que están siendo afectados por lo que pasa en Venezuela. Que son realmente todos en el hemisferio, ¿no? O sea, es terrible. Yo creo que en parte esa complejidad es una cosa que la política tradicional exterior de Estados Unidos no está capacitada para enfrentar. Una cosa tan multidimensional, con tantos factores en juego, vidas, como tú dices, salud, comida misma para sobrevivir, además de la sobrevivencia de todos los grupos criminales armados que ocupan territorio, más una cúpula de presidente, vicepresidente, gabinete, militares, cartel de los soles que tienen mucho dinero ahorrado para aguantar estos momentos. Entonces, eso pinta un panorama donde uno tiene que comenzar, por eso digo, con el dinero, y de ahí ir con ese dinero con un plan de reconstrucción, reconociendo que va a ser una cosa de una generación, no de 2 días o una semana. Bueno, ya para terminar, yo le voy a decir que yo siempre veo el lado positivo, ¿no? Hace 3 años uno hablaba de estas cosas y la gente no entendía nada. Correcto. Y yo creo que una de las cosas importantes que ha pasado en los últimos meses, digamos desde que se habló de la brisita bolivariana, es precisamente que la gente ha entendido que esto es un eje del mal, que definitivamente es una empresa criminal internacional y que nadie puede solo, que ninguna nación por sí sola se puede defender. Al contrario, si cae una, probablemente haya un efecto dominó en la otra. Yeah. Es decir, si cayera Maduro, y con esto quiero terminar, si cayera Maduro, sería más fácil liberar de Ortega a Nicaragua, por ejemplo, claro. viceversa. Yeah. Y la última pregunta ya para cerrar. Nunca me ha mencionado a Cuba. El error es mío, entonces. No, Cuba también es fundamental en esto, ¿no? O sea, la cosa con Cuba es que no tiene recursos financieros para hacer grandes cosas. Tiene inteligencia, tiene muchas cosas que ofrecer en términos de capital humano, pero cuando hablo de Rusia y China es que pueden ofrecer bancos, sistemas financieros, comprar exportaciones. Cuba y la Revolución Cubana es donde nace
lo que estamos viendo ahora en la región, ¿no? O sea, si yo fuera Fidel Castro vivo todavía, estaría súper feliz porque habría logrado más en estos últimos años que en toda su vida revolucionaria, ¿no? Claro. Pero yo creo que ellos son una parte fundamental y donde se ve mucho el impacto que ellos han tenido es las estructuras de inteligencia que nunca habían servido antes en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, donde ellos sí han puesto mucho trabajo y eso va a complicar mucho el regreso a la democracia porque van a tener incrustados dentro del sistema ya agentes de inteligencia muy bien formados, muy buenos en lo que hacen y con toda la inteligencia de Venezuela donde está ahora, en La Habana. Sí. O sea, cuando entre el nuevo gobierno no va a haber inteligencia válida para ellos para comenzar y eso es gravísimo. Gravísimo. Fíjese que vi, pero además, no sé si usted ha visto una película que está en Netflix que se llama Red Avispa, no. Basada en una historia real y se la recomiendo porque, por cierto, es una película que ha ocasionado mucha polémica dentro de la resistencia cubana en Florida, porque de alguna manera, bueno, es la historia de unos agentes cubanos, de inteligencia cubana, que entran a los Estados Unidos, hacen vida en los Estados Unidos y llegan a ser informantes del FBI. Pero además de hacer contrainteligencia, luego se devuelven a su... Y está basado en una historia real, o sea, es verdad. O sea, eso que usted dice, la capacidad, la perfección que ha alcanzado la inteligencia cubana, bueno, es que son 62 años, ¿no? Y yo creo que en parte es eso el problema que tiene Guaidó y su entorno, ¿no? Están infiltrados y ni lo saben porque la gente lo hace tan bien, pero siembra división, siembra corrupción, siembra muchas cosas basado en el modelo cubano que es muy, o sea, ¿cuántos años tuvo la Ana Montes dentro del Departamento de Defense Intelligence Agency? 30 años sí, casi. Exacto. Haciendo sus llamadas de teléfonos oficiales en Washington a Habana, por el amor de Dios, o sea, son buenos, hay que reconocer. Sí. Bueno, me encantó conversar con usted, no sé si hay una última recomendación que pueda brindarnos, no sé. No, bueno, yo creo que sí, como tú dices, la cosa ha cambiado dramáticamente en términos de visión más realista a la región en los últimos años, 2 años. Entonces yo creo que la lucha ha sido muy lenta, pero creo que ya hemos avanzado mucho y ojalá logremos consolidar la victoria, pues. Bueno, ojalá que no se paren los avances, que es lo importante, que no se paren los avances, que no se distraigan por las elecciones. Ya para terminar, por cierto, ¿cómo ve las elecciones norteamericanas? Mira, yo estuve tan equivocado en las últimas elecciones que no me atrevo porque obviamente no tengo esa habilidad de pronosticar porque no he acertado en nada. Entonces, pero yo creo que puede haber unos cambios interesantes cuando pase eso. Es decir, que podría no ganar Trump. Yo creo que es posible que no gane, sí. ¿Y eso qué significa para esta lucha contra el eje del mal? No sé, la verdad es que no sé. Yo conozco gente de ambos lados, de ambos grupos, y yo creo que la visión de quién es Maduro y qué hace es compartido. Lo que habría que ver es cuál sería la nueva estrategia de enfrentar eso, ¿no? Yo creo que no hay defensores de Nicolás Maduro ya. Había durante mucho tiempo grupos defensores de Maduro, de Evo Morales. Eso ya no existe. Entonces la cosa sería, yo no sé cómo implementaría ni uno ni el otro en una nueva etapa. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero ojalá que por lo menos hasta que llegue ese momento no se distraigan. Así es, así es. Y sigan apuntando a, como dice usted, acorralar esta red criminal. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias a usted de verdad por su tiempo, ¿sí? Como no, cualquier momento me avisa y hagámoslo de nuevo, pues. Un abrazo, buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Lo que nos queda claro luego de esta entrevista es que definitivamente no podemos solo. Nos vemos en una próxima entrega, en una próxima oportunidad.